Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Qué alegría verlos nuevamente. Si son tan amables, por favor, de abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1. Salmos, capítulo 14, versículo 1. Quiero compartirles en esta noche una enseñanza individual y el tema de esta enseñanza es, a manera de pregunta, ¿viviendo un cristianismo ateo? ¿Cómo así? ¿Viviendo un cristianismo ateo? ¿Se puede eso? Bueno, creemos en Dios, creemos que existe, entonces no somos ateos. ¿O si se puede vivir un cristianismo ateo? Eso es lo que vamos a estar viendo alrededor en todo lo largo del desarrollo de esta enseñanza. Y yo le pusiera de manera más personal ahí y le pusiera, ¿estoy viviendo un cristianismo ateo? Ayuda más para que podamos meditar y analizarnos, creo yo. Así que ese es el tema que estaremos viendo en esta noche. Y vamos a las Escrituras, al Salmos 14, versículo 1, para ver lo que el Señor nos quiere decir. Y de antemano, mis hermanos, quiero decirles de que esta enseñanza, este mensaje, viene de lo profundo del corazón del Señor, desde su amor, desde su bondad, desde su misericordia. Yo le animo para que sus oídos físicos y sus oídos espirituales puedan estar atentos para escuchar esto que el Señor nos tiene que decir en esta noche. Amén. Lejos de tomarlo como que el hermano viene a tirar palos y piedras y sacó el latigazo, lejos de eso, mis hermanos, mejor miremoslo en una forma del amor de nuestro Señor para nosotros. Amén. Los tiempos que estamos viviendo son los últimos ya. El Señor viene y el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces, todos estos temas que se traen acá nos ayudan a eso, a que día tras día nosotros estemos limpiando nuestras vestiduras. Y sabemos que es por la preciosa sangre del Señor Jesús que derramó, que Él nos limpia del pecado y toda maldad. Amén. Así que les animo, mis hermanos, a eso, a que lo tomemos como cuán amoroso es nuestro Dios. Y nos recuerda todas estas cosas para ayudarnos a vivir como Él quiere. Amén. Salmos 14:1, ¿lo tienen? Leemos. Dice su palabra así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Me acompaña a orar, por favor, mi hermano, mi hermana? Padre bendito, gracias te damos, porque nos permites reunirnos acá en tu casa, como una familia, Señor, como esa familia en la fe que somos, gracias a Jesucristo, que ha hecho posible, Señor, nuestra salvación y nuestro perdón de pecado, nuestra redención. Él es el único camino, verdad y vida para llegar a ti, oh Padre nuestro. Así que te damos gracias porque nos permites estar acá. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú me ayudes, que me des de tu gracia para poder, Señor, hablar solamente lo que tú quieres que diga y que todo esté conforme a tu palabra, para que juntamente con mis hermanos, Señor, podamos crecer en el conocimiento, en la gracia que es en ti, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor. Te pido que tú también nos ayudes a proponer en nuestro corazón, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa semilla de tu palabra, para que pueda, Señor, germinar y dar fruto, y que pueda ser de bendición a nuestra vida, para poder, Señor, entender tus mandamientos, tus preceptos, toda tu instrucción, y poder hacerlo, Señor, con entendimiento, con sabiduría. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, aunque a la mayoría que estamos acá en esta noche, yo los conozco, yo sé sus nombres, sé quiénes conforman su familia, eso no significa que sepa todo de ustedes. ¿Sí? Aunque yo los conozco, puedo saber sus nombres, sus familias, eso no significa que lo sepa todo acerca de ustedes. Es posible que yo no sepa dónde ustedes viven, es posible que yo no sepa cuál es su número de teléfono, es posible que yo no sepa dónde trabajan, o es posible también que no sepa nada en absoluto acerca de ustedes.
aunque los conozca, aunque los identifique. Pero mis hermanos y hermanas, hay algo que sé con total certeza, con seguridad, y sé que todos los que están acá, asimismo todos los que están escuchando por las redes sociales, a través del internet, tengo la certeza y sé que todos creen en Dios. ¿Cómo puedo afirmar eso, hermano? Pero y hay gente que quizás se declara ateo y está escuchando, ellos no creen en Dios. Todos creemos en Dios. ¿Cómo yo puedo afirmar esto? Porque eso es así, mis hermanos. Todo ser humano cree en Dios. Habrá quienes lo quieran negar, habrá quienes que dicen, no, yo no creo en Dios, yo me declaro ateo, creo que esto de Dios es un cuento de hadas que no existe. En realidad, mis hermanos, lo que ellos están diciendo, lo que ellos afirman de no creer en Dios o poniendo en duda la existencia de Dios, va en contra de lo que realmente ellos creen en el interior. Debemos entender algo, mis hermanos, que en la actualidad hay una tendencia que el mundo piensa, que las personas piensan, que incluso la fe que desde pequeños le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, acerca de los caminos de Dios, acerca del camino de la fe, acerca de los mandamientos del Señor, las instrucciones del Señor, ellos piensan y hay una tendencia a creer que eso es innecesario, que es una pérdida de tiempo. Como decimos comúnmente, que es por gusto, que no funciona para nada. ¿Por qué? Porque ellos piensan que cuando este niño, esta niña crezca, cuando ella comience a educarse en el mundo, cuando vaya a la escuela, cuando vaya a la universidad, al colegio, ellos piensan que al escuchar ellos, que les enseñen de la ciencia, ellos dicen que cuando ellos aprendan las diferentes teorías inventadas por los hombres, que cuando ellos crezcan y vean todas estas cosas parecidas, ellos afirman que todos, al tener ese entendimiento de la ciencia y todo al crecer, afirman que se van a apartar del Señor. Aunque nosotros les enseñemos de pequeños. Esa es la tendencia. Déjenme decirles, mis hermanos, que eso es una gran mentira. Nadie deja de creer a Dios por causa de la ciencia. Nadie deja de creer en Dios porque se haya vuelto más inteligente. Nadie deja de creer en Dios porque ya creció, ya tiene más años, ahora tiene más conciencia. Y así que ahora ya está seguro de que Dios no existe. No, mis hermanos, eso no es cierto. Las personas, como les dije, se pueden rebelar contra Dios, pero eso no significa que no crean en Dios. ¿Cómo les puedo yo afirmar esto? Bueno, siguiendo con esto mismo de la ciencia, hay evidencia científica que respalda esto que le estoy diciendo, de que todos creemos en Dios. Fíjense, mis hermanos, que hace muchos años, acá en Estados Unidos, en una universidad con sede en California, se realizó un estudio, se realizó una investigación, un experimento científico. Todos sabemos acá qué es un detector de mentiras. ¿Quién sabe qué es un detector de mentiras? O ya hemos escuchado qué es un detector de mentiras. No es muy complicado saber qué es. Es algo que detecta si estamos mintiendo. Detector de mentiras. Estos científicos tomaron esa máquina, este detector de mentiras, el cual puede saber las reacciones internas de las personas, puede medir el ritmo cardíaco, puede medir el nivel de estrés, puede medir los cambios de humor, de temperatura corporal, puede medir la presión arterial y todas esas cosas por el estilo. Y con mucha precisión esta máquina puede discernir y puede ayudarle a discernir a los científicos si alguien está diciendo la verdad o si alguien está mintiendo. Pues fíjense, mis hermanos, que en este experimento estos científicos tomaron un grupo de 1000 personas. Y estas 1000 personas tenían todos y cada uno de ellos algo en común. ¿Adivinen qué tenían en común? Decían que eran ateos, afirmaban ser ateos. Los 1000, todos. Decían que no creían en Dios, que no existía, que era un cuento de hadas, que era una fantasía, una fábula, que no creían nada y rechazaban cualquier idea que afirmara la existencia literal de un Dios. Por supuesto que la pregunta central, la pregunta principal que les hicieron con este detector de mentiras en esta investigación fue, ¿cree usted en Dios? Esa fue la pregunta principal. Los resultados. ¿Qué resultados creen ustedes que arrojó este experimento? Bueno, se los digo. Los resultados arrojaron
que el 98% de estas personas, cuando ellos respondieron esta pregunta y respondieron que no creían en Dios, porque recuerdan, son ateos los 1000, todos respondieron que no creían en Dios, el 98% de ellos falló la prueba. ¿Qué es lo que significa este resultado? Que el 98% falló la prueba. Bueno, eso significa, mis hermanos, que aunque ellos afirmaban con sus bocas decir que no creían en Dios, no creer en la existencia de Dios, cuando ellos respondían negando esa pregunta, en realidad ellos estaban mintiendo. Ahora, mis hermanos, nosotros no necesitamos usar un detector de mentiras para saber, para entender y darnos cuenta si alguien cree en Dios realmente o no. Vayamos a la palabra de Dios ahí en el libro en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 19. No pierdan Salmos 14:1 porque vamos a regresar. Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice ahí: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Creen ustedes, mis hermanos, que Dios es uno? ¿Creen en Dios? Amén. Qué bueno, dice, bien haces, bien hacemos. ¿Qué sigue diciendo? También los demonios creen, ¿y qué más? Y tiemblan. Tal vez nosotros en algún momento hemos pensado y decimos, bueno, yo creo en Dios, yo creo que existe. ¿No es suficiente eso? Es decir, mis hermanos, nos ponemos a analizar y decimos, ¿cuánta gente hay que niega a Dios? ¿Cuánta gente hay que dice, no existe Dios? Y nosotros decimos, pero yo creo en Dios. Nos comparamos y decimos, bueno, tanta gente no cree en Dios, yo creo en Dios. ¿No es suficiente eso? ¿No es eso lo que Dios quiere? Todas estas preguntas son válidas, mis hermanos, hacerlas. No obstante que creamos en Él, no es todo lo que Dios quiere de nosotros. El texto que acabamos de leer acá en Santiago afirma que aún los demonios creen en Dios. Ellos saben que existe el Señor, saben que existe Dios. Sin embargo, ellos tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos, a pesar de que creen que Dios existe, ellos saben que desde el punto de vista relacional, ellos están separados, destituidos, apartados de Dios. No pueden relacionarse con Dios. Obviamente, entonces el cristianismo, mis hermanos, es mucho más que solo creer en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al igual de que los que afirman yo soy ateo, yo creo que Dios no existe, al igual que ellos, que solamente eso que ellos profesan es una negación personal, es una opinión personal, y por eso no significa que Dios no existe, ¿verdad? Porque ellos digan que ellos no creen en Dios, ¿eso significa que Dios no existe? Claro que no. Asimismo, mis hermanos, tampoco solamente el decir que creemos en Dios o que somos cristianos, que soy cristiano, significa que en verdad lo seamos. Busquemos ahí en la palabra de Dios Tito capítulo 1, versículo 16, para ver, conforme a la palabra de Dios, esto que estamos hablando. Tito capítulo 1, versículo 16, dice ahí, profesan conocer a Dios. ¿Qué significa profesar? Profesar significa declarar, anunciar, decir. Dicen, profesan conocer a Dios. ¿Los ateos profesan conocer a Dios? No, ¿verdad? ¿Quiénes profesamos conocer a Dios? Nosotros. Dice, profesan conocer a Dios, es decir, decimos, conozco a Dios, soy cristiano. ¿Qué sigue diciendo? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesamos con nuestra boca que creemos en Dios, pero nuestros hechos dicen otra cosa. Profesamos que sí creemos a Dios, que somos cristianos, pero nuestros hechos dicen que no. Un cristiano que vive como un ateo es aquel que, a pesar de identificarse como cristiano, no vive, no actúa ni piensa como tal en su vida diaria. Aunque podamos afirmar nosotros, mis hermanos, ser cristianos, que creemos en Dios, nuestras acciones y decisiones diarias pueden estar negándolo. Si estamos llevando una vida como que si Dios no existiese.
Esto es así, mis hermanos, nos pasa muchas veces. Muchas veces con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestras acciones, estamos negando a Dios o hemos negado al Señor. Hemos cometido pecados deliberadamente. Y para no sentirnos culpables, ¿qué es lo que hacemos? Pues pensamos y damos por hecho quizás que Dios no existe. O pensamos que quizás Dios no nos está viendo. Como el dicho popular dice, queremos tapar el sol con un dedo. Y aparentemente, si usted sale a la calle al mediodía, si cierra un ojo y pone su dedo así en el sol, aparentemente sí se lo tapamos, ¿verdad? Aparentemente sí, ¿verdad? Lo tapé, mira. Pero todos sabemos que eso no es así, es ridículo, es ilógico. No podemos tapar el sol con un dedo. Ahora imagínense cómo nosotros podemos tapar o escondernos de ese sol de justicia. Imposible. Sabemos que Dios existe, sabemos que Él nos está viendo y sin embargo muchas veces actuamos neciamente. Y es ahí donde nos convertimos en cristianos viviendo en modo ateo. Que aunque en nuestra boca no decimos que Dios no existe, no lo negamos, pero con nuestras acciones, nuestras obras, nuestros pensamientos y nuestras palabras, sí lo negamos. Y pareciera como que en nuestra vida Dios no existiera. No podemos negar que existe una realidad, mis hermanos, de creer en Dios, pero vivir como que Él no existiera. Esta realidad, esta incoherencia se puede ver cuando en nosotros resaltan comportamientos y actitudes que reflejan una vida donde la presencia de Dios es reconocida en teoría, pero no en la práctica. Uno de los indicadores, mis hermanos, más reveladores de esto, algo que nos puede ayudar a entender y a poder reconocer y a poder identificar si estamos viviendo un cristianismo ateo o no, es cómo nosotros gestionamos nuestro tiempo y cuáles son nuestras prioridades. En la manera como nosotros administremos nuestro tiempo y dependiendo cuáles sean nuestras prioridades, nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos viviendo un cristianismo real o si estamos viviendo un cristianismo ateo. Muchos de nosotros, cristianos declarados, podemos asistir a todos los servicios de nuestras iglesias. Podemos ir ahí y cantar, escuchar la palabra. Podemos afirmar que creemos en Dios, pero nos resulta muy difícil apartar un tiempo en casa, administrar bien nuestro tiempo para apartar un tiempo consistente o considerable para pasar tiempos en la presencia del Señor. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasa? Tenemos tantas horas, tantos minutos en el día y nos cuesta asignar, administrar bien el tiempo para apartarnos ahí, tener un tiempo consistente para la oración, un tiempo considerable para el estudio de la palabra, para tener una relación íntima con el Señor. A veces pareciera que somos como los soldados romanos en el Gólgota, ¿verdad? Que estamos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Esta contradicción a menudo se origina, ¿saben por qué, mis hermanos? Por la influencia constante de ese bombardeo del sistema, de la cultura de este mundo, del sistema de este mundo, que le otorga un gran valor a la humanidad, a la autosuficiencia y al éxito material. En un entorno así es fácil que las rutinas nos envuelvan. En un entorno así es fácil que los procesos de toma de decisiones estén dominados por prioridades materiales y terrenales, por intenciones incorrectas, lo cual nos va a llevar a dejar poco espacio y para un compromiso espiritual genuino con Dios. Esto nos ha pasado a todos, mis hermanos, a todos. En algún momento nos hemos desanimado, en algún momento nos hemos apartado, en algún momento hemos flaqueado, en algún momento de nuestro caminar con Dios hemos dejado que los bienes materiales tengan más prioridad que nuestro Señor, que el reconocimiento tenga más prioridad que nuestro Dios, que las posiciones tengan más prioridad que nuestro Dios. Todo eso, mis hermanos, poco a poco, la riqueza, los bienes de este mundo, el deseo desmedido de invertir todo nuestro tiempo, nuestras fuerzas en buscar eso, poco a poco nos va a envolver y nos va a llevar a caminar en dirección contraria a nuestro Dios.
El Señor mismo nos dijo, mis hermanos, no podemos servir a dos señores. Debemos de tomar una decisión. Debemos de tomar una postura. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a servir a las riquezas? ¿O vamos a servir al Señor? Es tiempo que decidamos, es tiempo que tomemos conciencia y tomemos postura. Porque el Señor, como les digo, ya dijo, no podemos servir a los dos, hay que elegir, hay que tomar una decisión. La Biblia nos aconseja y nos enseña que nos decidamos a servir al Señor. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros, como que lo hemos entendido al inverso, y vamos tras las añadiduras, pero si vamos tras las añadiduras, dejamos a un lado al Dios de las añadiduras. Todos debemos hacernos esa pregunta, mis hermanos. He creído en Dios, pero sigo viviendo como que si todo depende de mí, como que si yo tengo el control de todo. Tenemos y debemos de preguntarnos, ¿tomo al Señor en mis decisiones diarias? ¿Lo tomo en cuenta? ¿O lo tengo ahí a un ladito? Aquí quédate, Señor, aquí en esta silla te preparo y quédate aquí tranquilito y yo voy a tener control de mi vida. Debemos de preguntarnos todas esas cosas. Es por eso, mis hermanos, por todo eso que hemos hablado, que el consejo de Dios hoy para todos es este. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Ahí en las pantallas está, y ustedes pueden leer también la Reina Valera si lo tienen. Este es el consejo de Dios para nosotros, mis hermanos. Dice, en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos. ¿Y qué dice? Y volvamos al Señor. Si en algún momento de nuestro caminar cristiano, de nuestro andar en la fe, nos hemos desviado, nos hemos apartado, nos hemos alejado, el Señor nos dice, examínense. El Señor me dice, examínate. El Señor le dice a ustedes, examínate tú, todos. Debemos examinarnos para ver cómo estamos caminando. Es necesario realizarnos este autoexamen, mis hermanos, detalladamente, diligentemente. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo son mis acciones? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo estoy decidiendo? Debemos analizar todas estas acciones y debemos de ver si estas acciones, pensamientos, palabras, están alineadas conforme a la voluntad de Dios o no. Porque solo ahí entonces nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo mal y vamos a mejorar. Nos vamos a dar cuenta si hay pecados que deben de ser reconocidos y corregidos. Así que Dios nos hace un llamado a escudriñar nuestros caminos, nos hace un llamado de arrepentimiento, invitándonos a examinar cada uno de nuestras vidas, buscar su guía y volvernos a Él con un corazón sincero. Nosotros todos sabemos que el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado, a un corazón arrepentido. Y Él es experto en saber cuál corazón de verdad está arrepentido y cuál no. Así que el consejo de Dios, examinémonos, mis hermanos, nuestras acciones, cómo hemos andado viviendo nuestra vida cristiana, cómo hemos estado accionando, cómo hemos estado hablando, qué estamos haciendo, y ver y mejorar lo que debamos de mejorar, arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos, y volvamos al Señor. El Señor nunca nos va a despreciar, ni nunca nos va a decir, no, váyase para allá. No. Él, con sus brazos abiertos, siempre está esperando a aquel que se arrepiente de a de veras. Ahora bien, regresemos a nuestro texto base. El Salmos 14. Vamos a estar estudiando este capítulo 14. Vamos a empezar por el versículo 1, nuestro texto base. ¿Listos? Leamos el Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya vimos, ya estamos aprendiendo de que aunque nosotros no profesemos negar a Dios con nuestra boca, a veces con nuestros hechos, acciones, sí los hemos hecho. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La palabra que acá se traduce como necio
es la palabra hebrea naval. Pero hermanos, es muy importante que nosotros entendamos a qué se refiere esta palabra naval, esta palabra necio. No es un necio porque le falta inteligencia, no es un necio porque no tenga conocimiento, sino que es alguien necio porque aunque sabe algo, aunque tiene un conocimiento de algo, no responde conforme a ese conocimiento que tiene o información que sabe. Para explicarlo de una manera sencilla, mis hermanos, les doy un ejemplo práctico. Imagínense ustedes un vecindario y que en ese vecindario una casa comience a incendiarse. Una casa comience a quemarse. El vecino de enfrente se percata de que la casa de su vecino se está quemando, está en llamas, y sin pensarlo él sale de su casa a la casa que se está quemando y con ímpetu toca la puerta así: vecino, vecino, tu casa se está quemando. Apúrate, date prisa, salte de ahí, porque esto se va a consumir en cuestión de minutos. Ahora, el dueño de la casa que se está quemando ya tiene la información, ya sabe que su casa está en llamas, pero él decide no moverse. Él decide no reaccionar al hecho real de que su casa se está quemando, por lo tanto no responde y decide rechazar el aviso de que su amigo le dio que su casa se está quemando. Por lo que finalmente este hombre muere quemado con todo y su casa. Ese es un naval. Ese es un necio. ¿Por qué? Porque tiene la información que su casa se está quemando, pero él decide rebelarse en su contra, la niega y se queda y no se mueve. No responde a lo que sabe él, que es la verdad. ¿Entienden ahora el sentido del tema, mis hermanos? Como cristianos, ¿sabemos que Dios existe? Sí, sabemos que Dios existe. ¿Creemos en Él? ¿Sí o no? Tenemos el conocimiento de su palabra en la mano. Tenemos la información, el conocimiento que Dios nos da. Pero aún así no respondemos, no accionamos, no vivimos de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado y enseñado en esta palabra, en su palabra. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, aunque sabemos que Dios existe, mucha gente decide rebelarse en su contra y negarlo? ¿Por qué, si creo en Dios, no vivo como que si Dios de verdad está vivo o es real? ¿Por qué, aunque sabemos que Dios existe, vivimos un cristianismo ateo en la práctica? Como les decía hace un momento, mis hermanos, todos pecamos con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, que salen de nuestro corazón, aún sabiendo que Dios nos está viendo. Las obras, que aquí el texto, el versículo 1 del Salmo 14, dicen obras abominables, que salen de un corazón perverso y engañoso, afirman y dan a entender como que Dios no existiese. Aunque digamos con nuestra boca que sí creemos en Dios. Aunque digamos sí creo en Dios, sí existe. A veces actuamos navalmente, o sea, como necios. Aunque no lo digamos con nuestra boca, pero con nuestros hechos decimos: no hay Dios. ¿Quiénes de los que estamos acá, mis hermanos, sabemos que Dios aborrece los ojos altivos? Que Dios aborrece al orgulloso, al altivo de corazón, de espíritu. ¿Todos sabemos? ¿O alguien no sabía? Todos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros hemos menospreciado a alguien o hemos despreciado a alguien? ¿Cuántas veces le hemos dado rienda suelta a nuestro orgullo y con arrogancia hemos pisoteado, menospreciado a alguien más? Yo lo hago mejor que él, que ella. Si me pusieran a mí, yo lo hiciera 1000 veces mejor. O soy más preparado. Si ellos no me ponen a mí, ellos se lo pierden. ¿Cuántos sabemos que a Dios no le agrada la mentira? Que aborrece los labios y la lengua mentirosa. ¿Sí? Pero más de alguna vez hemos mentido, ¿sí o no? Entonces, si ya tenemos la información, si ya sabemos lo que Dios dice, ¿por qué aún así vivimos practicando lo que Dios no quiere que sigamos practicando?
Entonces, en cierta manera, nosotros al hacer eso, estamos viviendo como esas personas que afirman con su boca que Dios no existe. Solo que nosotros lo hacemos cuando practicamos lo que Dios no quiere que practiquemos. Es fuerte, mis hermanos. Es fuerte, yo sé, es fuerte. A mí, de verdad que me dolió cuando el Señor me estaba ahí enseñando. Duele, yo sé que duele, pero eso es así, mis hermanos. Y es precisamente eso es lo que hace la palabra de Dios viva y eficaz. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque penetra hasta lo más profundo, dice, de nuestro ser, para discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Se tiene ese poder de llegar ahí en lo más profundo y de contradecirnos, de criticarnos y decirnos, hey, ¿qué estás pensando? Hey, ¿qué estás haciendo? Ese poder, por eso nos duele, por el poder que tiene la palabra de Dios, no la palabra de nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque viene del mismísimo aliento de Dios, la palabra. Cuando el Señor le dio vida a Adán, a ese muñequito de tierra, de barro que Él formó, Él sopló y dio aliento de vida. Su aliento, su soplo es de vida, produce vida. Por eso es la palabra de Dios que predicamos y anunciamos. No es mi palabra y no es la palabra de nadie de acá individual. ¿Qué va a ser nuestro aliento? Es muerte nuestro aliento, mis hermanos. Ustedes se han fijado que tenemos acá estos filtros porque hemos pasado y el Señor nos ha tenido en un proceso de enseñanza, hemos reconocido y tenemos estas cosas para ayudarnos a que la palabra de Dios se predique. Y fíjense que dentro de esos aparatos hay un aparatito que mide la toxicidad. ¿Y saben lo que descubrimos? Cuando nosotros ponemos ese aparatito, mide la toxicidad, que es lo que es veneno, lo que es tóxico. Si usted agarra ese aparatito y usted sopla en él, se dispara, hermano. Puro veneno, pura muerte, nuestro soplo. Pero el Señor, su palabra no, es vida. Produce vida. Y como les digo, eso hace que nos duela, que nos pongamos tristes, que digamos, uy, está duro esto, pero nosotros no nos vamos a ir, ¿verdad? Como le dijo el Señor a los discípulos, ¿quieren irse? Ahí está la puerta grandota. No, nosotros nos quedamos y seguimos aprendiendo. Algunas veces el Señor nos va a dar duro, algunas veces el Señor nos va a consolar, nos va a afirmar, nos va a levantar, nos va a alegrar. Pero algunas veces también Él va a permitir esto para que reflexionemos y hagamos clic en nuestra mente para ver cómo estamos andando. Cuando la palabra de Dios nos revela y nos exhibe, es duro, ¿verdad? Ya dijimos, duele, nos causa tristeza. Pero esa tristeza que según Dios es para producir arrepentimiento para salvación, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. Amén. Así que, como les dije al principio, este es el propósito del mensaje de Dios, de la enseñanza en esta noche. Por su amor, por su misericordia, Él permite que escuchemos esto para meditar nuestros caminos y mejorar lo que debamos de mejorar y cambiar lo que tengamos que cambiar. Amén. Entonces vemos ahí en el versículo 1 del Salmo 14, Salmos 14:1, la palabra de Dios lo que nos dice. Dice ahí, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Fíjense bien, mis hermanos. Notemos bien. Aquí vemos que el corazón del necio cree en Dios. Pero el necio les dice a su corazón, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, Dios no existe, no. Él busca convencerse a sí mismo de esto que él afirma, repitiéndose esta frase. Pero ¿por qué el necio quiere convencerse a sí mismo de que no hay Dios? ¿Por qué el necio le está diciendo a su corazón, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios? Bueno, la siguiente parte del versículo 1 nos lo responde. ¿Qué dice ahí? Se han corrompido, hacen obras abominables. Este contexto, mis hermanos, nos habla de una vida corrupta. Y si seguimos leyendo, no es solo que se hayan corrompido o que hayan hecho cosas abominables,
sino es que quiere el necio seguir llevando el mismo estilo de vida, en un estilo de vida corrupto, en un estilo de vida en anomia, que ya sabemos que es sin ninguna ley. Quiere seguir haciendo lo que se le antoje, quiere cometer actos que no están alineados con la verdad de Dios, ni las instrucciones de Dios, ni sus mandamientos. Entonces, ¿qué hace para justificarse él? Pues simplemente dice públicamente y en su interior quiere convencerse, diciendo no hay Dios. Por lo tanto, él piensa que si no hay Dios, entonces no va a existir un concepto exacto de la verdad. Tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad, ellos pueden tener su verdad. Ellos pueden decir que esto, mira, esto no está bien, está mal, esto está bien lo que estoy haciendo, aunque nosotros podemos pensar lo contrario y decir, no, esto no está bien. Eso significa para ellos y por eso quieren convencerse de que no hay Dios. Pero miren, mis hermanos, cuando Dios está en la escena y que sí está, no importa a lo que ellos llamen verdad. No importa lo que ustedes llamen verdad, no importa lo que yo llame verdad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la verdad de Dios, porque su verdad es la única verdad. Él es la verdad. Lo que importa son sus términos de justicia, sus términos de rectitud, lo que para Dios es santo, lo que para Dios es correcto, lo que para Dios es bueno, lo que para Dios es moral y ético. Eso es lo que importa, no lo que nosotros consideremos que es correcto o que es bueno. Y todos estos términos de justicia, de santidad de Dios, los encontramos en su palabra. Pero imagínense, si no nos gusta su palabra, si no me gusta su justicia, si no me gusta su rectitud, si no me gusta su voluntad, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, una persona necia simplemente va a decir, niego a Dios, y se acaba, se soluciona. Soy rebelde contra Él y por lo tanto, como Dios no existe, everything good. Todo está bien. Así que la motivación, mis hermanos, para que alguien piense de esta manera, para que una persona diga que no hay Dios, es porque intenta convencerse a sí misma, porque quiere realizar y seguir realizando actos que van en contra de la voluntad de Dios, en rebelión contra Él. Leamos la última parte ahí del verso 1. ¿Qué dice? Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Ese es el problema, mis hermanos. Las personas dicen que no hay Dios, viven de una manera como si Dios no existiera, no van a hacer lo que es bueno. Cuando nosotros negamos y rechazamos a Dios, sabemos por su palabra que lo hacemos porque no queremos asociarnos a su voluntad, a sus propósitos. Que hay una tendencia a practicar lo que los caminos de Dios en su verdad consideran que son malos, corruptos y abominables. Así que es simplemente por conveniencia que alguien dice no hay Dios. Es porque no quieren hacer lo bueno. ¿Queremos nosotros hacer lo bueno? ¿Lo que a Dios le agrada? Amén. Vayamos al versículo 2, ahí del Salmo 14. Dice su palabra, Jehová, ¿qué hizo? Miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora vemos aquí la participación de Dios, ya Dios se muestra en escena. Ya Dios aquí da una respuesta. ¿Y qué es lo que dice que hace Dios? El Señor mira desde los cielos. Observa a los hijos de los hombres, dice, ¿para qué? Él quiere ver algo. ¿Qué quiere ver? Para ver si hay algún entendido. Aquí vemos el contraste, mis hermanos. Aquí vemos la otra parte, la otra cara de la moneda o de la tortilla, como queramos. Aquí vemos que Dios está viendo si hay gente, si hay personas viviendo como entendidos, o sea, lo contrario de vivir como un necio. Dios nos está viendo si vivimos, si practicamos, si aplicamos todo lo que Él nos enseña a través de su palabra. Lo que sabemos y lo que hemos aprendido de Él. Él está viendo. Es bien interesante notar, mis hermanos, que en el original hebreo esta palabra entendido tiene la idea de alguien con sentido común, de alguien que usa su razonamiento correctamente, que sabe razonar bien. La palabra entendido define aquí a alguien que es sabio. Tiene que ver con una inteligencia natural,
con la cual Dios nos ha dotado. Así que Él quiere ver si alguien está utilizando esa sabiduría, ese entendimiento que Él nos ha dado. Por eso dice que Él mira desde los cielos a los hijos de los hombres, a ver si hay algún entendido. Ese es el contexto de esto, porque hay personas que neciamente dicen declaradamente no hay Dios, para poder así hacer actos ofensivos, hacer actos impíos, corruptos y abominables. Pero Dios mira para ver si en medio de todo eso hay personas que son y están actuando como entendidos, si son sabios. Él revela y escudriña el corazón de todos, mis hermanos. Él revela el corazón y escudriña lo que está pensando la gente para ver si alguien está usando ese sentido común que Él nos ha dado, ese razonamiento, esa sabiduría que Él nos ha dado. Él está viendo a ver si estamos viviendo su palabra, si la estamos practicando con el fin de poder avanzar a un mayor entendimiento y conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Dios está mirando si alguien está operando desde la conciencia que Él nos dio, que se conduzca de una manera que conlleve a cumplir con sus propósitos, no los de nosotros. ¿Y a qué nos llevará todo eso? ¿A qué nos llevará si nosotros vivimos sabiamente? Si vivimos como entendidos, obedeciendo su palabra y practicándola. Pues eso nos va a llevar, mis hermanos, a tener ese fuerte anhelo y ese fuerte deseo de buscar la presencia del Señor, de querer pasar tiempo en intimidad con Él, de relacionarnos con Él. Así que aquel que es sabio, aquel que es entendido, el que posee este don de la inteligencia para saber que Dios existe, va a querer saber cómo servirle a Dios. ¿Usted quiere saber cómo servirle a Dios? Mejor dicho, ¿quiere saber cómo Dios pide que le sirvamos? Sí. ¿Por qué? Porque queremos serle agradables a Él. Queremos que Él se complazca con nosotros. Pasemos al verso 3 y miremos lo que comúnmente pasa, lo más común. Dice el versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una vez más vemos acá la palabra se han corrompido. Esta es una palabra que habla de decadencia, mis hermanos. Se han corrompido, se han desviado, más bien de una decadencia moral. Y esto es lo que vemos hoy en día. No sé si ustedes lo pueden percibir, si lo notan. La decadencia en cual el mundo está viviendo de manera desenfrenada. Mi hermano de sangre que está allá en El Salvador se casó esta semana. Somos 3 y solo él faltaba casarse. Gracias a Dios ya el Señor le proveyó una esposa y se casó esta semana. Yo les quiero decir algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, la decadencia, cómo la gente se desvía y cómo vamos al corazón del hombre cada vez, alejando, apartándonos y quitando a Dios de nuestra vida. En mi país, en El Salvador, cuando uno se casa, uno tiene que elegir bajo 3 patrimoniales. No sé en sus países cuáles son, pero en El Salvador usted se podía casar con bienes separados, se podía casar con bienes mancomunados. Mi esposa y yo nos casamos con bienes mancomunados, que significa que todo lo que yo llevaba de soltero a la hora de unirme en casamiento con ella, ahora también a ella le pertenece. Y asimismo todo lo que ella llevaba, todas las herencias o las deudas que ella llevaba, ahora también iban a ser mías. Mentira, las deudas eran las mías, hermanos. No, o sea, todo lo que llevábamos de solteros los dos, al casarnos, al unirnos en matrimonio, ahora era de los dos. Ya no solo me pertenecía a mí, sino que a mi esposa también. Y lo que hiciéramos, construyéramos a partir de ahí en adelante, también iba a ser de los dos. Entonces transmitieron ahí el matrimonio civil de mi hermano y su esposa, ahora su esposa. Y entonces estábamos viendo todo ahí, le leyó los códigos, los artículos de la Constitución, de aquí, de las leyes humanas. Entonces llegó esa parte donde el abogado, iba a decir bajo qué régimen, se iban a casar ellos. Entonces dice la abogada,
el señor Rodolfo Martínez y la señora Priscila se van a casar bajo el régimen de comunidad diferida. Y mi esposa y yo nos volvimos a ver así. Ay, ¿qué es eso? Porque pensábamos que se iban a casar bienes mancomunados, lo mismo. Entonces, dejé que pasara esa tarde, esa noche, al siguiente día, nos comunicamos con ellos para felicitarlos, pero salió ese tema de ese punto. Y le preguntamos por qué se habían casado con ese régimen de comunidad diferida. Yo le dije a él, pensábamos que se iban a casar con bienes mancomunados. Y me dice él, pero es que así le dijimos al abogado nosotros, que queríamos que todo fuera de todos, o sea, en unidad. Entonces yo le dije, habla con el abogado y mira que te explique qué van a hacer. En eso, mis hermanos, me metí yo a investigar qué significa comunidad diferida. Y comunidad diferida, al casarse así, significa de que cuando ustedes se casan y dentro del matrimonio, todos los bienes suyos del esposo van a ser solo de él, son separados. Y de la mujer también separados. Cuando llegan, se separan los bienes y en el matrimonio también se separan los bienes. Pero a la hora de divorciarse, de separarse, entonces parten iguales todos. Y yo me quedé así, wow. Pero no fue eso lo que me asustó. Después hablé con mi hermano y me dice que el abogado le dijo de que las leyes allá habían eliminado la opción de casarse bajo el régimen de bienes mancomunados. Ya no existe, ya no se puede casar nadie con eso. Ahora solo se puede casar con bienes separados, que significa que todo va a ser separado, el del esposo y la esposa, y si se divorcian también va a ser separado. O se casa con la comunidad diferida, que todo va a ser separado, llegan separados, manejan cada quien sus cosas, dentro del matrimonio también manejan separado, pero a la hora del divorcio se van a partir en partes iguales. Y yo dije, wow, eliminaron, qué decadencia moral. Prácticamente, mis hermanos, ahora es una maldición que les están dando a los que van a contraer matrimonio. Una maldición, ¿por qué? Porque están diciendo y dan por hecho que se van a divorciar. Y que a la hora de divorciarse, entonces partes iguales. Hasta ahí van a ser partes iguales. Y no dentro del matrimonio que Dios ha estipulado. A una velocidad muy acelerada, mis hermanos, el mundo, las personas cada vez se van volviendo más corruptas en sus acciones. Y todo eso comienza de la forma en que piensan. Noten la relación con la Escritura aquí, mis hermanos. Dice que aquellos que buscan a Dios, que son entendidos, que actúan con sabiduría, con el fin de buscarle a Dios, de servirle, de glorificarle, van a ser bendecidos por Dios. Ese es el orden que Dios establece para orar con la humanidad. Pero ¿qué hace la gran mayoría de estas personas? ¿Qué dice ahí? Se apartan, se desvían, se corrompen, se comportan corruptamente. Y vean lo que dice ahí más abajo por segunda vez. Vuelve a decir, no hay quien haga lo bueno. La Biblia nos muestra, mis hermanos, que todo aquel que quiere seguir los deseos de su propia voluntad, los que deciden no hacer aquello que es bueno según Dios, todo aquel que quiere llevar una vida como que si Dios no existe, es porque no tienen discernimiento y los llama obradores de iniquidad. Miremoslo ahí en el versículo 4 del Salmos 14. Versículo 4, Salmos 14 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Cuando alguien niega a Dios, cuando alguien lo niega, ya sea afirmando con su boca que dice que no cree en Él, que Dios no existe, o que sí cree, dice que sí cree en Él, pero su vida no lo refleja, entiéndase, un cristiano ateo, se convierte y se va a convertir en un obrador de iniquidad. Solo cuando reconocemos a Dios, mis hermanos, no solo en la mente, ni solo con las palabras, cuando empezamos a reconocerlos con nuestras decisiones diarias, en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en lo que hacemos, en cómo gestionamos el tiempo, en cuáles son nuestras prioridades, solo de esa manera vamos a estar haciendo su voluntad, manifestando lo que es correcto y bueno, agradable delante de Dios. Y no vamos a estar negando entonces al Señor con nuestros hechos, sino que vamos a estar actuando en coherencia con lo que decimos, soy cristiano, pero también con lo que hacemos.
integralmente. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Pues entonces ahí en donde Dios nos va a dar ese discernimiento que dice que las personas que no actúan conforme a la voluntad de Dios, que no tienen. Entonces Dios nos va a dar ese discernimiento de tal modo que ya no estaremos viviendo en iniquidad, sino al contrario, vamos a estar viviendo de manera que vamos a presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, no para la iniquidad, no para el pecado. Cuando amamos a Dios, mis hermanos, ese amor por Dios se va a manifestar también cuando amamos a nuestro prójimo. Porque el Señor dice, si no amamos a nuestro prójimo que podemos ver, ¿cómo le vamos a amar a Él que no vemos? Así que cuando de verdad queremos vivir como entendidos, cuando de verdad el Señor nos da ese discernimiento, entonces vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a querer servirle, queremos ser útiles a los demás y vamos a estar más preocupados por el bienestar de los demás que por el propio nuestro. Esa es la verdadera fe. Eso es lo que Dios mira desde el cielo para ver quién vive de esa manera. Y Él está viendo, está viendo. Todo esto, mis hermanos, el amar a nuestro prójimo, el vivir según los preceptos, según las instrucciones, según el consejo de Dios, eso es lo que hace Dios cuando Él guía a alguien. Cuando la palabra de Dios transforma una vida, un corazón, nos lleva a tener esa actitud de amar a los demás. La misma actitud que Pablo describió cuando dijo, hay en ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo, que lo llevó a despojarse a sí mismo. Eso llevó a nuestro Señor Jesús a vaciarse a sí mismo, a humillarse a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Esa misma mentalidad debe estar en cada uno de nosotros. Se trata de eso, mis hermanos. Se trata que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, que sigamos a Jesús, que sirvamos a los demás, que seamos de bendición para los demás, para que entonces Dios sea real en mi vida. Por eso vemos claramente en la Escritura que Dios nos dice y nos manda, si me aman a mí, también amen al prójimo. Con eso vamos a demostrar si en verdad amamos a Dios, amando a nuestro prójimo. Pero para poder amar a nuestro prójimo, para poder amar a las demás personas, incluso las que nos ofenden, incluso las que nos vituperan, solo lo vamos a poder hacer si estamos sujetos bajo la autoridad de la palabra de Dios. No lo vamos a poder hacer por nosotros mismos. Es necesario tener un caminar con Dios real y verdadero para que Él nos ayude y que podamos nosotros poder hacer esas cosas con nuestro prójimo, bendecirle cuando nos maldicen. Entonces así vamos a ser aprobados, nuestras buenas obras van a reflejar un cristianismo genuino, un cristianismo real y verdadero y no un cristianismo ateo. Por supuesto que todos sabemos que no somos salvos por las obras. Nuestras obras no nos justifican, pero habiendo sido salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, habiendo experimentado esa justificación, entonces vamos a querer utilizar esa verdad de Dios para obedecer sus mandamientos. Vamos a querer aplicarlos en nuestro corazón, en nuestra vida, su instrucción, su consejo, su precepto, todo lo que Él nos manda para que podamos parecernos cada día más a Cristo, para andar como Él anduvo y para que nuestras obras sean igual a las obras que el Señor hizo y que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor. Pero ¿qué dice acá que está haciendo esta gente que niega a Dios con su boca o con su vida? Dice que están obrando en iniquidad. Son obradores de iniquidad. No van a hacer nada que sea bueno. Noten que dicen de estas personas que afirman con su boca, estas personas necias, que dicen que no hay Dios o que viven de una manera que niegan a Dios. Versículo 4 de Salmo 14. Dice ahí, al final, que devoran a mi pueblo como si comiese pan. ¿Qué hacen estas personas que obran en iniquidad? Dice, devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Qué significa devoran? Bueno, significa que se conducen de una manera en la cual explotan a los demás, en la cual pisotean a los demás, menosprecian a los demás,
Estas personas, obradores de iniquidad, menosprecian a los demás, los pisotean. Y además dice ahí que lo hacen como quien come pan. Esto es un modismo, mis hermanos, porque comer pan es algo simplemente natural, ¿sí o no? El pan acá solo es sinónimo de comida. La gente normalmente come unas 2 o 3 veces al día, ¿sí? Es normal, ¿verdad? Entonces el texto nos dice así, que así como resulta común y natural para alguien sentarse a comer, asimismo es común y natural al que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, pisotear, aprovecharse de los demás, manipular a los demás y causarles daño a los demás. ¿Y a quién dañan? Dice ahí la Escritura. Dice el verso 4 ahí, devoran a mi pueblo. Dios dice, ¿a quién dañan? Dios dice que dañan a mi pueblo, dice. Mi pueblo. Se lo toma personal el Señor, ¿verdad? Miren lo que dice al final del versículo 4. Dice, y a Jehová no invocan. El que niega a Dios con su vida, con su boca, no va a querer buscar el rostro del Señor. No lo buscan, no lo quieren buscar, no les interesa a Dios. Nada en su vida refleja ninguna conciencia por Dios y por lo tanto dice que ellos devoran a las demás personas. Las pisotean, las manipulan. ¿Qué cosa buena puede esperarse de quienes viven sin invocar ni buscar el rostro del Señor? Pregúntese. Salmos 14, versículo 5. Seguimos ahí más adelante. Dice, ellos, ¿quiénes? ¿Quiénes ellos? Los que viven conforme a la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Las personas necias que viven como que si Dios no existe. Dice que ellos temblaron de espanto, dice. Este verso 5 nos está diciendo que cuando nosotros vivimos en iniquidad, cuando no amamos a los demás, cuando los maltratamos, cuando los dañamos, cuando los pisoteamos, cuando nos manipulamos, eso va a conducir una forma que la psicología dice de paranoia. Porque cuando me consumo a mí mismo, cuando mi hermano solo pensamos en nosotros, cuando solo se trata de mí y de yo y de yo y de yo y para mí, ¿qué va a pasar ahí si yo pienso eso? Bueno, yo también voy a asumir y a pensar que los demás también están pensando eso y por lo tanto me van a querer dañar a mí. Así como yo devoro a otras personas, así como las pisoteo, las maltrato, las exploto, las manipulo para mis propósitos, voy a asumir interiormente que los demás también están pensando querer hacer lo mismo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Bueno, dice la Biblia ahí, usa el término, tiemblan de espanto, viven con temor, viven con miedo. En esa conducta que llevan, ese estilo de vida, ellos llevan y llevan una vida sintiendo espanto. ¿No se ha fijado que la gente anda ahí a la defensiva y a la ofensiva también? Dice, tiemblan de espanto estas personas que viven como que si Dios no existe. Como dice Proverbios 28:1, no lo busque, pero se recuerdan como dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye sin que nadie lo persiga? Porque él sabe en lo que anda. El impío sabe que anda haciendo obras abominables, obras impías, y él dice, ok, si yo quiero lastimar a este, quiero obrar así, este también me va a querer andar haciendo, entonces huye y tiene una vida así en paranoia. Tiemblan de espanto, tienen temor, no viven bien. Esto se remonta y confirma lo que al principio estábamos viendo, mis hermanos. El punto donde empezamos. Y es que todos en el mundo, todos saben que Dios existe. ¿Por qué lo digo? Porque Dios puso una conciencia. Dios nos creó y por lo tanto tenemos una conexión con Dios. Todos saben que Dios existe. Todas estas personas que afirman con su boca que Dios no existe, ellos saben que Dios existe. Su entendimiento de santidad, de justicia de Dios puede estar severamente dañado por su pecado, pero de alguna manera ellos saben que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es recto. ¿Y saben algo más?
Ellos tiemblan de espanto porque ellos saben que viene un día de juicio. Ellos saben que un día tendremos que rendirle cuentas a Dios. Ellos lo ven en este mundo. A todos nos piden cuentas. El jefe nos llama ¿para qué? Para rendir cuentas. Rinden cuentas a su manager, rinden cuentas a su supervisor, rinden cuentas a sus padres, rinden cuentas a sus amigos. Nos evaluamos mutuamente, nos evalúan a nosotros, nosotros evaluamos a alguien, rendimos cuentas. Y eso es natural porque entendemos que existe un concepto de juicio. Un juicio en el sentido de evaluación y discernimiento, pero con base a esa evaluación y discernimiento, habrá el día y va a venir ese día en el que Dios nos va a pedir cuentas a todos. Hay un día en que las cosas serán puestas en orden y por lo tanto miremos con cuidado lo que Dios dice ahí en su rol como juez, ahí en la segunda parte del versículo 5 del Salmo 14. Dice, porque Dios está con la generación de los justos. Ahora, ¿qué significa esto de la generación de los justos? Bueno, esto es un modismo que se usa para referirse que Dios es el juez, el único y verdadero juez que juzga. Todo este pasaje acá nos hace recordar que viene un día de juicio, mis hermanos. Ahí dice, porque Dios está con la generación de los justos. Ahora bien, ¿quién es el que determina, quién es el que juzga cuál es la generación de los justos? Dios es el juez. Asimismo, va a determinar y a juzgar cuál es la generación de los necios. Pero dice ahí el texto, pero Dios, porque Dios está con la generación de los justos. Eso causa que estas personas que dicen que Dios no existe o viven como que Dios no existe, que viven para ellos mismos, que viven conforme a su verdad, que no tienen temor de Dios de su corazón, esto causa que tengan miedo y que tiemblen de espanto, que tengan lo que podríamos llamar una paranoia espiritual. Cuando alguien tiembla de espanto, cuando alguien tiene paranoia, no va a vivir con gozo, no va a vivir con paz. Por eso ellos sienten miedo, porque Dios está con la generación de los justos. Versículo 6 del Salmo 14 dice, del consejo del pobre se han burlado. ¿Pero qué dice después? Pero Jehová es su esperanza. Amén. Dice ahí del consejo. Ahora debemos entender esta palabra, consejo, como una instrucción, como un mensaje para salvación, como una noticia de buena nueva. ¿Y quién creen ustedes que Dios ha delegado para dar esta instrucción, para dar este mensaje? Dice ahí a la par del consejo del pobre. Observe ahí esa palabra pobre. Esta palabra nos habla de alguien que está siendo afligido, que está padeciendo, que está sufriendo. Así que en ese sentido nosotros debemos entender esta palabra pobre de manera general como un afligido. Así que Dios le da esa instrucción para que los que están siendo afligidos por el mundo compartan al mundo. Dios delega que ese consejo, esa instrucción, la debe de dar el pobre, el afligido, el que está padeciendo, sufriendo, la tiene que dar al mundo. Y noten lo que dice acá en el texto. ¿Qué hacen aquellos que niegan a Dios con el consejo y la instrucción que el afligido les da? Dice, ellos lo rechazan. Ellos se burlan del pobre de espíritu y de su consejo. Ellos piensan que ese consejo no tiene valor. Creen que es algo vergonzoso, que es algo inútil, que no vale la pena. Así que no le dan el valor en nada en lo absoluto a ese consejo que Dios ha delegado al pobre de espíritu que tenga que dar. ¿Saben por qué ellos hacen eso? Porque ellos ignoran, se burlan del consejo del afligido, del pobre. Porque si ellos no hicieran así, entonces estarían reconociendo su derrota. Y ellos no quieren eso. Así que en su orgullo dicen, ese consejo que nos están dando no nos importa. No lo tomaré en cuenta, para mí no es importante. Desprecian al consejo y desprecian al afligido. ¿Cuántas veces nos ha pasado al predicar del Evangelio del Señor?
La gente se burla, hay gente que se burla. Pero no es con nosotros o a nosotros que se están burlando, sino que sabemos a quién es, ¿verdad? El Señor dice, no es a ti, le dijo Samuel, es a mí. Así que nuestro deber es dar ese mensaje, es dar ese consejo, es dar esa instrucción. Y de los demás el Señor se va a encargar en su misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Así que, aunque ellos nos rechacen, aunque ellos se burlen del consejo y de nosotros sabemos algo que nos dice aquí al final del versículo 6. Esto sabemos. ¿Qué dice al final del versículo 6? Pero el Señor es su esperanza. El Señor es nuestro refugio. Al final, mis hermanos, el Señor será refugio y esperanza para aquellos afligidos que andan caminando y viviendo según el consejo de Dios, que está en su palabra. Ahí es donde se ve la verdadera sabiduría, mis hermanos. La sabiduría no se ve en alguien que tiene mucho conocimiento o que tiene mucha información en su cabeza. Eso es una parte que es importante. Pero la sabiduría se ve, mis hermanos, cuando tomamos ese consejo, esa información, ese conocimiento de la palabra de Dios, esos principios, instrucciones, mandamientos, y lo aplicamos a nuestra vida diaria, de tal manera que nosotros hagamos ese conocimiento práctico, cada día práctico, viviéndolo, aplicándolo. Porque entonces cuando vivimos como sabios, cuando vivimos como entendidos, eso nos va a posicionar en ese lugar seguro que nos dice ahí. Eso nos va a dar refugio, eso nos va a dar esperanza. Vamos a estar en el hueco de su mano, bajo la sombra de sus alas, en esa roca firme. Y lo que eso comunica, lo que el texto nos está diciendo, que el Señor se convierte en nuestra defensa. Esa es la idea. Último versículo, para ir terminando. Salmos 14, versículo 7. Dice su palabra, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este salmo, mis hermanos, termina con una declaración de ánimo, de que no solo viene el juicio de Dios, que no solo Dios es refugio para el afligido, para todo aquel que confía en Él, que vive conforme a sus principios, sino que viene el establecimiento del reino de Dios. Con el juicio de Dios, Él va a poner las cosas en orden, y en ese orden perfecto será experimentado dentro de su reino. Este texto tiene que ver mucho para hablar escatológicamente. Yo no lo voy a hacer porque no es el tema, solo quiero tomar eso para ponerlo aquí en la vida de nosotros aquí ahora como cristianos. Así que cuando dice de Sión, la implicación para nosotros es de dónde vienen las promesas y las bendiciones de Dios. Dice ahí desde Sión. Aquí David está hablando de quién va a dar, de quién traerá desde Sión la promesa del don de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? ¿Cuál es ese regalo de Dios? Su salvación y vida eterna. Y esa salvación y vida eterna, mis hermanos, es únicamente a través de nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha liberado de la opresión y la cautividad del pecado y ha hecho posible nuestra reconciliación con el Padre. Así que, mis amados hermanos y hermanas, tenemos un llamado de parte de Dios. Un llamado de pasar a vivir como cristianos ateos, a vivir como cristianos comprometidos. Un llamado a vivir como entendidos, como sabios, para que siendo intencionales nuestra vida sea un reflejo de que de verdad creemos en Dios y en su palabra. Porque Dios mira desde el cielo quién vive como un entendido, quién le busca. Él se pone a ver, Él nos está viendo. Debemos cultivar entonces una relación diaria y constante con nuestro Señor. Tomar tiempo para nuestros devocionales diarios, administrar bien nuestros tiempos y establecer bien nuestras prioridades. Debemos de practicar una vida de oración constante. Debemos de practicar una vida de estudio de la palabra, de servicio a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Cada pequeño paso de esto, mis hermanos, se va a acumular y con el tiempo lo que va a resultar y nos llevará a desarrollar una vida cristiana sincera y una relación más comprometida con nuestro Señor.
Esforcémonos, mis hermanos y hermanas, esforcémonos por vivir de acuerdo a estos principios y mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios. Esforcémonos para buscar la guía de su Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida, no solo en una, sino que en todas las áreas de nuestra vida. Busquemos vivir, mis hermanos, de manera que reflejemos el amor y la gracia de Dios en nuestra relación con los demás, compartiendo nuestra fe a través de nuestras acciones y también a través de nuestras palabras. Estemos dispuestos a servir a Dios y a los demás, utilizando los dones y talentos que Dios mismo nos ha dado, para ser de bendición a nuestro prójimo y para ser de edificación para su iglesia. ¿Quién se compromete hoy, mis hermanos, a ser un cristiano entendido y sabio que con su vida, en obediencia a la palabra de Dios, proclame que Dios es real y verdadero? Amén. Pongámonos de pie. Es tiempo de tomar el consejo de la palabra de Dios, donde nos dice que escudriñemos nuestros caminos para ver cómo estamos caminando. Como les digo, en algún momento todos nosotros nos hemos desviado o nos hemos apartado y a veces ni hemos sentido, pero lo estamos haciendo. Pero el Señor dice, escudriña tu camino, arrepiéntete, dice, y vuelve a mí. Él no nos va a despreciar. Él nos va a ayudar a levantarnos. Pero sí es necesario que tomemos una decisión y que seamos intencionales, que identifiquemos y pongamos bien establecidas las prioridades, a enumerar bien las prioridades. Y de acuerdo a cómo enumeremos esas prioridades, así va a ser nuestra vida, así va a tomar el camino y rumbo nuestra vida. El Señor nos dice, quiero ser tu prioridad. El Señor nos dice, vive de acuerdo a mi palabra. Ahí está la información, aquí la tenemos. El Señor dice, vivan conforme a mi palabra. Y vamos a ser cristianos que profesemos con nuestra boca, pero también con nuestros hechos, que somos verdaderos hijos de Él, verdaderos cristianos. Que luchamos, que nos esforzamos por santificarnos cada día. Sabemos que no somos santos, ni lograremos la perfección mientras tengamos esta carne. Pero Dios sí mira el corazón que está dispuesto a dejar que Él nos guíe, a dejar que Él nos instruya. Por eso, mis hermanos, les animo que cada vez que nosotros caigamos, que estemos prestos y dispuestos a reconocerlo rápidamente. O cuando no nos hemos dado cuenta de algo, porque a veces hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Pero cuando alguien en amor y con mansedumbre y sabiduría nos diga, hermano esto, hermana esto, tomémoslo desde el amor de Dios, tomémoslo como que el hermano quiere un bien para mí. Y estemos prestos para arrepentirnos, para volvernos al Señor. Amén. Debemos de decidir de pasar a vivir un cristianismo ateo a un cristianismo comprometido, un cristianismo real, genuino, de acuerdo a los términos de justicia, de acuerdo a los términos de rectitud, de acuerdo a los términos de santidad que Dios estipula, no los que yo pueda tener o los que yo pueda crear o como yo pienso. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por que tú en tu amor y en tu misericordia, Señor, nos haces reflexionar acerca de nuestra vida, acerca de cómo hemos estado caminando en nuestra vida cristiana. Señor, reconocemos que tú, Señor, eres el Dios todopoderoso, el único Dios real y verdadero. Señor, te damos gracias porque conforme a tu misericordia y por amor a tu nombre, has permitido, Señor, que podamos conocerte. Señor, nos has encontrado, Señor, y nos has dado salvación y vida eterna por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, yo oro por todos aquellos que en algún momento de su vida te han negado con su boca, pensando y diciendo que tú no existes. Pero hemos aprendido hoy que eso es solamente para querer, Señor, tapar algo, para no sentirnos mal, Señor, pero sí sabemos que tú eres real
Todos saben que tú existes. Te pido por esas personas, Señor, que de acuerdo a tu amor y misericordia, tú puedas ser revelado en la vida de ellos y que el Espíritu Santo pueda convencerles de pecado para que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Esa es nuestra oración, Señor. No estamos felices porque nosotros sí creemos en ti y los demás no, Señor. No queremos compararnos. Señor, oramos por esas personas que todavía no les ha alumbrado la luz de tu entendimiento. Señor, ayúdanos a nosotros, cristianos, a vivir de una manera como a ti te agrada, como tú dices que vivamos. Ayúdanos, Señor, a que podamos definir bien nuestras prioridades. Señor, a que podamos gestionar bien y administrar bien nuestro tiempo para buscarte a ti, para invocar tu nombre, para invocar tu rostro, porque eso es y nos convierte en cristianos entendidos. Y eso es lo que tú buscas, Señor. Buscas a aquel cristiano que se somete bajo tu autoridad para vivir conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos. Tú quieres bendecirnos, Señor, pero es necesario que nosotros también vivamos conforme tú quieres. Ayúdame, Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, a que podamos ser verdaderos cristianos, cristianos comprometidos, cristianos sabios y entendidos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Observa tú, Señor, toda intención que haya en nuestro corazón. Remueve, Señor, toda altivez, todo orgullo, Señor. Todo aquello, Señor, que se levanta contra tu palabra y tu voluntad, Señor. Gracias por hablarnos claramente, Señor, y enseñarnos que debemos, Señor, ser sabios y entendidos, Señor. Queremos vivir un cristianismo real, Señor. Un evangelio real y verdadero, Señor, en donde no únicamente confesemos tu nombre con nuestra boca, sino con nuestras acciones, Señor. Sé tú, Señor, examinando nuestras acciones. Examina tú lo profundo que hay en nuestro ser, Señor. Examina nuestros pensamientos, Dios. Queremos, Dios, realmente ser transformados con el poder de tu palabra, la cual es viva, Señor, y es eficaz, Señor. Aquí estamos, Señor, y te damos gracias, oh Dios Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Toma poder, Señor, sobre cada uno de nosotros. Digamos una vez más, solo tú puedes ver cada intención. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión. De cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Sí, Señor, de todo corazón, Señor, te hemos cantado. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia y frente a tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Gracias por cada hermano que también nos acompaña desde su casa, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Te necesitamos y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con fuertes aplausos nos despedimos. Y damos toda gloria y todo honor al Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos amados.